Bueno, muy buenas tardes, estudiantes del grado sexto. Voy a explicarles qué es lo que deben hacer en esta guía. Entonces, vamos a hablar de reproducción celular, que es indispensable para dos procesos. Primero, para que pueda haber descendencia y segundo, para que nosotros podamos crecer, que nuestras células se multipliquen y podamos crecer. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En la parte de abajo de sus guías aparece una actividad de aplicación. Entonces, lo primero es contestar estas preguntas teniendo en cuenta la información que aparece en la parte de arriba. Simplemente, la de la consulta de ADN la podemos hacer en un diccionario, si tenemos internet, como sea. Listo, no hay problema. Luego dice acá, mediante una tabla organice la comparación de la reproducción celular directa acompañada de los dibujos. Entonces, esa es la que les voy a explicar en este momento. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces escribimos como título, reproducción celular directa o a mitosis. Luego, como esta se da en tres partes, la vamos a dividir la hoja en tres partes. ¿Listo? En esas partes, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a escribir ahí las que son bipartición, gemación y esporulación. Primero vamos a escribir en quién se presenta. Entonces ahí aparece, ¿no? Entonces la bipartición se presenta en las bacterias. La gemación hay que mirar en quién se presenta, la esporulación. Así ya empezamos a comparar un cuadro con el otro. Luego vamos a empezar a leer. Entonces ahí también nos va diciendo el paso a paso en la bipartición, nos va explicando qué es lo que dice. Entonces, lo primero que dice es que el material genético se duplica. Entonces, muy sencillo, tenemos acá el material genético, esa es una célula normal, aquí tenemos la célula normal, pero el material genético se ha duplicado. Segundo, ¿qué nos dice? Cada copia se adhiere a los lados opuestos de la célula. Muy sencillo, entonces colocamos que cada copia de ese material genético se adhiere a los lados opuestos. Así de sencillo. Tercero, la membrana crece y alcanza el doble del tamaño. Ya no es igualita a la que tenemos acá, ya creció el doble del tamaño, ya se hizo más grande. Listo. ¿Qué decimos después? Se produce un estrechamiento en la parte central. Entonces, en esta parte central, la célula se empieza a ir estrechando. Se va estrechando tanto, que la vamos a mirar acá. Y luego dice, quinto, se divide en dos células hijas. Eso es lo que tenemos. De esa manera es como las bacterias se dividen, que de una bacteria siempre van a salir dos. Entonces luego, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Vamos a hacer lo mismo con la gemación. Ahí dicen quién se produce, en las levaduras. Ah, bueno, ahí ya lo sabemos, ¿cierto? Y luego nos van a explicar cómo es el paso a paso de las levaduras. Entonces, ¿qué hace? Que le sale un botoncito o gema. Entonces vamos a hacer el dibujito también, que tenemos la célula primero normal. Luego dice que a la célula le empieza a salir un botoncito o una gema. Luego, ¿qué va a pasar con ese botoncito o gema? Que cada vez se va a ir poniendo, ¿qué? Cada vez se va a ir poniendo más grande y entonces hasta llegar a separarse. Eso lo vamos a hacer acá. Luego, con la esporulación, leemos también cómo se produce la esporulación. Entonces, ese lo tenemos acá, en esta parte de acá, ¿no? Entonces, ahí también nos dice en quién se produce y cómo lo vamos a hacer. Entonces, ella, cómo se divide primero, el núcleo es el que se va a dividir, luego se fragmenta todo antes de separarse, cada una toma una porción hasta que se explota. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer en esta reproducción directa o mitosis. Si ya terminan esta parte, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la otra parte, que es la reproducción celular indirecta o mitosis. Esa se va a dar en 5 fases: interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, vamos a ir leyendo qué sucede en la interfase y vamos haciendo los dibujitos de lo que aparece. Luego, ¿qué pasa en la profase? ¿Qué pasa en la metafase? ¿Qué sucede en la anafase? ¿Y qué sucede en la telofase? Vamos leyendo qué nos dice cada uno de lo que tenemos aquí. Y entonces, eso que dice ahí, entonces es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces,
Ese también es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, en la interfase. ¿Qué nos dice la interfase? La interfase nos dice que es la etapa más larga y ocurre entre una edición y otra. La célula se encuentra gran parte en este estado. Entonces nos dice que la célula está normalmente. Luego dice que en la interfase la célula crece y fabrica proteínas. Entonces lo primero que hace es que el material genético también se duplica. Estaba el material genético normal primero y ya se duplica, ya es más grande el material genético. Aquí ya estaba, el material genético ya es más grande. Luego, ¿qué nos dice en esta parte? Nos dice que el núcleo desaparece. Aquí tenemos un nucleolo. Este nucleolo que estaba aquí se desaparece. Entonces vamos haciendo también parte por parte. Entonces aquí tenemos el nucleolo desapareció. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá las células sin el nucleolo. Luego dice que los cromosomas se forman en forma de cromatinas. Entonces ya lo que vamos a ver es que los cromosomas los vamos a empezar como ya a medio ver. Luego dice que los cromosomas se empiezan a ver ya en forma, ya más longitudinalmente, se empiezan a ver longitudinalmente. Luego nos dice que esos cromosomas se hacen en forma de cromatidas, que lo tenemos ahí. Luego nos dice que estos cromosomas se van a unir por el centrómero. Los vemos aquí unidos por el centrómero. ¿Listo? ¿Y qué sucede también en esa fase? Como ya estos están tan grandes de estar ahí, entonces lo que pasa es que la membrana nuclear se rompió y ya no quedaron sino los cromosomas unidos ahí nomás por toda parte. ¿Listo? Ahí termina esta profase. Entonces son dibujitos sencillos como esos, como ustedes los van interpretando, los que van a ir realizando en sus dibujitos. Luego vamos a seguir con la metafase, que es lo que nos dice anafase y telofase. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, también entonces estoy dispuesta para explicarle lo que necesite. Feliz tarde.